sí, ya está con nosotros nuestro abogado invitado de hoy, el doctor Juan Carlos Hurtado. Es abogado, lo conocen muy bien, él es abogado especialista en pensiones, forma parte de la familia Teleantioquia, ha hecho programas, ha conducido programas acá y todo el mundo lo conoce muy bien, así que le damos la bienvenida y nos alegra hoy tenerlo aquí en la casa, en Las Tres Gracias. Bueno, me siento muy contento, muchas gracias de estar nuevamente acá en Teleantioquia. Nos han preguntado mucho, ¿y su caso en casa cuándo vuelve? No lo sabemos y por eso estoy aquí pues como para informarle a la gente que estamos prestando los servicios jurídicos, las consultas jurídicas y esa es también como la idea, de poder no desconectarnos de todos los televidentes. Buenísimo que sea a través de este medio y del programa, doctor, que es suyo. Entonces, comencemos hablando de las pensiones como tal y esa diferencia que hay entre las pensiones en los fondos privados y la pensión a través del ente del Estado. Bueno, hay una gran inquietud de cómo, en qué fondo es mejor estar, si estar en el fondo privado o estar en Colpensiones. El fondo privado, pues como su nombre lo indica, son sistemas privados y Colpensiones es del Estado. Lo que hay que tener en cuenta es, si yo hago cotizaciones en pensiones sobre un salario mínimo o un poquito más de un salario mínimo, me podría quedar o en Colpensiones o en fondo privado y no pasa nada, no hay ningún problema. Antes habría un beneficio para quienes están en fondos privados porque la cotización es menor, 3 años menos. Pero si yo soy una persona que tengo buenos salarios, cotizo alto, el mejor escenario es estar en Colpensiones porque allí hay unos subsidios que permiten que la persona tenga una mejor pensión. Es decir, el estar afiliado a fondo privado o a Colpensiones es como un traje a la medida, no a todos les sirve. Entonces es muy bueno uno consultar qué hacer en ese tipo de casos. Bueno, entonces, pongamos entonces el panorama normalmente. Arranco a trabajar por primera vez. Sí. Entonces lo primero que a uno le dicen es que le dicen ¿cuál de las dos quiere? ¿Debería entonces entrar a mirar qué o analizar qué? ¿O eso lo pone la empresa o eso le decide el empleador, el empleado? Uno de los grandes problemas que se presentaban anteriormente era que la empresa casi que le decía a uno en dónde afiliarse. Y la decisión de estar afiliado a una pensión es individual. ¿Por qué? Porque es el futuro de uno, el que se pensiona es uno, no la empresa. Entonces, cuando uno va a empezar laboralmente, mi recomendación, ¿cuál es? Si mi intención es cotizar sobre un salario mínimo, no tengo grandes expectativas económicas, no quiero, digamos, tener cotizaciones muy altas, me puedo quedar en el fondo privado. Pero si soy una persona que tengo expectativas, quiero tener grandes cotizaciones, sí, lo mejor es estar en Colpensiones. Y lo más importante, los jóvenes dicen, ¿yo para qué voy a cotizar a Seguridad Social? ¿Para qué voy a cotizar a pensión? Nunca me voy a pensionar. Eso es una gran mentira porque hay pensión de invalidez, que funciona como una especie de póliza que si la persona se accidentó, se enfermó, puede llegar a tener una pensión con solo un año de cotización. ¿Y funciona para los dos fondos, tanto el privado funciona como para para los dos fondos? Funciona para los dos fondos. Bueno, entonces aquí decía, sí tengo más expectativas y aquí hay una pregunta muy usual y es que, sobre todo para quienes son independientes, empiece a cotizar más alto. Unos años antes de la pensión, para que su pensión verdaderamente pueda sumar. Entonces hay gente que cotizó por un mínimo toda la vida y de pronto en los últimos 5 años ponen a cotizar por 5 veces el mínimo o por más. ¿Esto realmente funciona, doctor? ¿De cómo hacer el ejercicio? Bueno, el ejercicio es el siguiente. Cuando uno está empezando con las cotizaciones, digamos que en teoría no hay ningún problema, puede cotizar sobre un salario mínimo, claro, depende, si usted es declarante de renta le van a hacer otras exigencias. Pero lo que dicen es, bueno, si en Colpensiones sobre todo, si usted los últimos 10 años si puede cotizar muy bien, hágalo, porque le van a tener en cuenta los últimos 10 años. En los fondos privados el gran problema es que lo que tienen en cuenta es el ahorro. Entonces por eso uno se encuentra con gente que cotiza sobre muchos salarios y cuando van a hacer la proyección le dicen, no, usted se va a pensionar con un salario mínimo. ¿Por qué? No, porque es que el ahorro no le da. Entonces por eso yo digo, la persona que ya tiene, por ejemplo, las mujeres que ya pasaron de los 47 y los hombres de 52 y han hecho cotizaciones muy altas, pues es importante que vayan pensando en pasarse para Colpensiones, porque el día de mañana van a decir, uy, ¿qué pasó acá? Un salario mínimo. Y después de eso no se pueden pasar. O sea, eso tendríamos que demandar, que esa es una invitación que yo le hago tanto a las mujeres y hombres que sean mayores de 47 y 52, que no se pudieron trasladar voluntariamente, porque hoy se pueden trasladar voluntariamente antes de esas edades, que demanden si cotizan sobre más de 2 salarios mínimos, porque si no el futuro va a llegar, les van a decir, usted se va a pensionar con un salario mínimo, pasa con grandes profesionales, empresarios, independientes, que están confiados, cuando de pronto le consultan a uno, Juan Carlos, mira,
la pensión mía va a quedar sobre un salario mínimo y yo he tenido muy buenos salarios. Le digo, es que usted se debió haber trasladado, como no lo hizo cuando podía, le toca demandar. Porque es que cuando los fondos privados llegaron, eso lo pintaron como la panacea. O sea, esta es la maravilla y todo el mundo se fue para allá y hubo cosas que se fueron como ya desglosando como con el tiempo. Y para hacer una demanda de ese tipo, ¿qué se necesita? Pues un abogado, obviamente, pero es un proceso muy largo. ¿Quiénes tienen las de ganar, digamos, en una demanda de este tipo? Bueno, muy importante, las personas que nos están viendo. Si usted es mujer mayor de 47, hombre mayor de 52, que no se pudieron trasladar voluntariamente, hoy hablan de la doble asesoría, siempre busque la doble asesoría. No la pudo hacer porque ya le dijeron, no, ya usted pasó de la edad. Entonces le dice, Juan Carlos, yo quiero demandar. Bueno, lo primero, revisar si cotiza sobre más de 2 salarios mínimos. Ese es un candidato, lo primero. Lo segundo que tenemos que revisar es que tiene que tener pues su historia para mirar su historia pensional, sobre cuántas cotizaciones tiene, cuántas semanas tiene. Esas demandas pueden tardar más o menos entre 2 y 3 años, por eso no hay que esperar a cumplir los 57 ni los 62 para pensar en la demanda, sino hacerlo con tiempo. Es que la pensión, como lo decía anteriormente, es un traje a la medida, y entonces uno tiene que programarse, revisar cuáles son los mejores escenarios, y nosotros hacemos la asesoría completamente gratis para mirar cuál es el escenario y qué le conviene más a esa persona. Juan, ¿cómo funcionan ahí las pensiones voluntarias? Las pensiones voluntarias se habla mucho en el tema de los fondos privados, es un tema sumamente técnico, porque entonces está la pensión, el que hace los aportes de manera rigurosa y tal, y hay quienes dicen, yo voy a hacer unas pensiones voluntarias para tener unos recursos para más adelante, pero no le sirven a todo el mundo, entonces mi recomendación es, pues quien tiene mucho dinero y tiene cómo hacer pensiones voluntarias y tal, pues mirará su escenario. Pero para la persona que trabaja, que hace cotizaciones grandes, el trabajador independiente que está pensando en decir, yo quiero una buena pensión, el mejor escenario es Colpensiones. ¿Eso no le suma a la pensión obligatoria, la pensión voluntaria? No, pues no hay nada, son como dos escenarios diferentes. distintos. Y aquí va mi pregunta, entonces, quienes entonces tomen la decisión de pasar, si dice, ay, ¿será que me van a castigar cuando me pase de fondo? O sea, si estoy en el privado, me voy para el Colpensiones, ¿me castigarán lo que llevo? O sea, ¿hay un castigo? No, es todo lo contrario, porque usted cuando está en el fondo privado y ya tiene muy buenos ahorros, pero una expectativa de una mala pensión, al contrario, usted al llegar a Colpensiones lo que hace es que va a entrar un oxígeno gigante, porque si vamos a poner un ejemplo, yo cotizo sobre 5 millones de pesos. En el fondo privado le van a decir, por los ahorros usted si acaso alcanza un salario mínimo. Y en Colpensiones le van a decir, su pensión puede ser de 3.500.000 pesos, entonces es un gana-gana. O sea, el escenario cambia rotundamente, entonces, por eso digo, al que tiene un salario mínimo no importa, pero quienes hacen muy buenas cotizaciones, es mejor estar en Colpensiones y amerita hacer la demanda de traslado antes que surja una reforma pensional. Eso es como que ya, como quien dice. Sí, porque no sabemos qué pueda cambiar. Sí, señor, estamos como, por ahí hay varias... que se duermen. Hay varias gente patinando por ahí para esos cambios, entonces el que se duerme queda sin pensión buena. Miren pues, me quedó sonando lo de la asesoría gratuita. Claro. ¿Dónde es la oficina? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que necesiten este tipo de asesoría? Bueno, como lo decía al inicio de la entrevista, muchos televidentes de su caso en casa nos preguntaban, ¿y dónde está Juan Carlos? ¿Y dónde están los abogados? Nosotros estamos en el edificio del Café, oficina 1903, centro de Medellín, muy fácil de llegar, ahí están viendo los teléfonos en pantalla, hay una línea de WhatsApp, 301-786-9136. En este momento, Juliana Echavarría, nuestra asistente jurídica, contesta sus mensajes y llamadas, 444-5314, ahí están los correos. Con el 604 adelante, ¿verdad que ahora de celular a fijo? Eso cambió y la consulta es totalmente gratis, yo espero volver por acá para seguirles hablando de estos temas. Muy interesante, doctor Juan Carlos. Entonces ahí está 301-786-9136 o está también la línea de teléfono fija, de fijo a fijo, marcan 444-5314. Si van a marcar de celular a fijo es el 604-444-5314. Doctor Juan Carlos Hurtado, muchísimas gracias. Muy interesante su participación. Gracias, Lucero. Gracias, Sandra. Los esperamos por la oficina, ya saben. No tenemos costo con la asesoría, que es lo más importante, como nos gusta, gratiniana. Yo debería estar pensando, aunque todavía me falta, pero si yo estoy en privado. Yo creo que es momento de pasar. Ahí está. Bueno, volvemos en un segundito. Es que acá, negro, ¿qué decía usted? ¿Cuánto están en privado? No. No, negro es muy negativo, no le preguntemos nada. No, está bien. ¿Qué le iba a preguntar, negro? ¿Cuánto queda hoy el partido, doctor? ¿Cuánto dijo usted? No, yo sí doy 2-0 como 2. Bien, 2-0. Ya volvemos. Y a negro no le puede preguntar nada.